¿Por qué el cártel Jalisco Nueva Generación fue el principal interesado en asesinar a Carlos Manzo? En las últimas horas, el secretario Omar García Harfuch y el fiscal de Michoacán revelaron más detalles sobre el asesinato del alcalde de Uruapan. Cayó el asesino intelectual, pero ¿cuál era el móvil? ¿Y qué hay de los señalamientos de que pudo ser un crimen político para frenar su ascenso a la gobernatura del alcalde del Sombrero? Yo soy El Caporal, un periodista con más de 15 años de experiencia. Lo que verás en los próximos minutos no contiene ni imágenes ni audios generados con inteligencia artificial, pero sí información completamente verificada. Para este video me di a la tarea de revisar a detalle todo lo revelado sobre el asesinato de Carlos Manzo, lo que se dijo y los puntos clave que las autoridades decidieron evadir a propósito por tratarse de información todavía confidencial. ¿Quién era el licenciado y cómo han reconstruido las autoridades la planeación del crimen? Esta revelación ha llegado en medio de una creciente tensión entre golpes de las Fuerzas Armadas y demostración de la fuerza por parte del crimen organizado. Pero, ¿y la alcaldesa de Uruapan? ¿Qué ha opinado ante los nuevos acontecimientos? Y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manzo. Finalmente, 18 días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, las autoridades estatales y federales han logrado reproducir la manera como fue coordinado el homicidio. Este 19 de noviembre, durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó de la detención de Jorge Armando, identificado como uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde del Sombrero. Aunque inicialmente lo identificó solamente como un integrante de un grupo delictivo, al final de la conferencia, a pregunta expresa, reveló que presumiblemente pertenece a una célula afín al cártel Jalisco Nueva Generación. Quisiera preguntarles si saben si estos sujetos que han sido investigados, tanto el I como las personas que fueron encontradas pues muertas, ya se sabe a qué grupo o a qué cártel están ligados estas personas. No sé si nos puedan dar algún dato de eso. Esta célula delictiva está vinculada con una célula que opera en Michoacán, afín a Cártel Jalisco Nueva Generación. Confirma. De acuerdo con el secretario, la captura fue posible gracias a trabajos de inteligencia, análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas, seguimiento de movimientos y el uso de herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir la secuencia completa del ataque y la participación de cada implicado. Explicó que Jorge Armando también era conocido con el apodo de El Licenciado, a quien identificó como mando dentro del grupo criminal y emitió instrucciones directas para asesinar al alcalde. En el análisis de mensajes revisados a los participantes en el homicidio, identificaron que presionó a los participantes para disparar contra Carlos Manzo, incluso si se encontraba acompañado. Minutos antes del ataque ordenó asesinarlo a como diera de lugar y pidió a los integrantes ocultarse tras cometer la agresión. Cabe mencionar que antes de la agresión, Jorge Armando N., alias El Licenciado, les indicó, ejerciendo presión sobre los otros integrantes, que debían disparar aun cuando Carlos Manzo estuviera acompañado y con quien estuviera acompañado. Minutos después, Armando N. advirtió a los implicados que deben de ultimar a como dé lugar a Carlos Manzo. Posteriormente, en el grupo, les pidieron a todos ocultarse para evitar ser detenidos. Durante la conferencia, el secretario federal y el fiscal estatal también hicieron notar la participación de dos personas que acompañaron al agresor Víctor Manuel horas antes del homicidio. Recordarás, Víctor Manuel fue el asesino material, quien fue detenido en el lugar del homicidio y pese a haber sido inmovilizado, policías municipales lo asesinaron. Las autoridades informaron que Víctor Manuel iba acompañado por dos personas, a quienes identificaron como Fernando Josué y Ramiro. De ellos dos también te platiqué en este canal. De hecho, Fernando Josué y Ramiro fueron encontrados sin vida el 10 de noviembre, 9 días después del asesinato del alcalde. Te dejo el enlace en los comentarios por si quieres más detalles de ese video. Sobre Ramiro, se dijo que tenía antecedentes por uso de armas de fuego y se relacionaba con un grupo criminal activo en Michoacán. El asesinato de ambos fue interpretado por las autoridades como un intento por frenar el avance de las investigaciones, es decir, por borrar cualquier rastro que dirija a quienes ordenaron el homicidio. Sin embargo, ese mismo día fueron encontrados sus teléfonos, cuyo análisis permitió confirmar que Ramiro formaba parte del grupo de mensajería donde se coordinó el ataque. Es decir, existió un grupo de mensajería por celular en el cual se coordinó el asesinato de Carlos Manzo. Sin embargo, toda evidencia de ese grupo fue borrado, o al menos eso se creyó, pues el secretario de Seguridad aseguró que lograron acceder a él mediante el celular de Ramiro. Se identificó que un sujeto apodado El Licenciado ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución. En estas conversaciones se observó lo siguiente.
Se ordenó a los miembros colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios. Ramiro se encontraba en el lugar para coordinar los movimientos de los involucrados, a quienes pidió que borraran los mensajes después de dar las instrucciones. A las 6:06 p.m, Ramiro envió un video al grupo donde se observaba la jardinera donde fue asesinado Carlos Manso. En el mensaje informó que se encontraba en el sitio para ubicar al presidente municipal. A las 7:45 p.m, los integrantes de dicho grupo refirieron que Carlos Manso ya se encontraba en el Festival de Velas y que estaba en vivo por redes sociales. Aproximadamente a las 8 p.m, Ramiro indicó que las autoridades tenían sometido al tirador y que a Carlos Manso lo estaban atendiendo. También compartió un video del lugar momentos después de la agresión. Según la reconstrucción presentada por la Secretaría, la coordinación de los delincuentes inició desde la tarde del día del crimen. El licenciado instruyó a sus colaboradores a colocarse en distintos puntos para vigilar la ruta y horarios de Carlos Manso. A las 6:06 p.m, Ramiro envió un video mostrando la zona donde ocurriría la agresión. Más tarde, a las 7:45 p.m, los integrantes reportaron que el alcalde estaba presente en el Festival de Velas y transmitía en vivo en redes sociales. Minutos después, Ramiro informó que las autoridades habían sometido al tirador y que el edil estaba siendo atendido tras el ataque. El análisis de los dispositivos y las tareas de inteligencia permitieron seguir la pista a el licenciado. Finalmente fue ubicado en la colonia Centro de Morelia, Michoacán, donde fue detenido en un operativo conjunto entre el Gabinete de Seguridad, la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad del Estado. Diligencias de investigación permitieron seguir la pista del implicado, de quien finalmente se obtuvo su identidad como Jorge Armando N. Con la información recabada fue ubicado en la colonia Centro del municipio de Morelia, donde fue detenido en un operativo coordinado por las autoridades del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán. Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque. ¿Pero qué hay del móvil y de las acusaciones de una motivación política detrás del crimen? ¿Ha reaccionado Grecia Quiroz a estas revelaciones? Antes de responderte estas preguntas, permíteme darte más contexto sobre el cual ocurren estos hechos. En mi último video te platiqué de un operativo fallido hecho por las Fuerzas Armadas para detener a El Camaleón, un jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. Ese operativo desató el primer narcobloqueo masivo en la entidad y coincidió también con el primer día en el cargo de José Antonio Cruz Medina como nuevo secretario de Seguridad de Michoacán, en un movimiento donde Omar García Harfuch quiso poner allí a un hombre de su entera confianza. Es alguien que tiene amplia experiencia en la Comisión Nacional Antisecuestros Nacional, es alguien que efectivamente tiene el respaldo y el visto bueno del Gobierno de México, del secretario Omar García Harfuch. Las secuelas de los disturbios de ese 17 de noviembre se extendieron al día siguiente. Ese día, habitantes de Santa Fe de la Laguna, en el municipio de Quiroga, bloquearon la carretera Zacapu-Morelia para exigir justicia por la muerte de la joven Roxana Valentín Cárdenas. Resulta que el día de los narcobloqueos masivos, un grupo de delincuentes se enfrentó contra policías comuneros cuarichas. La balacera ocurrió en el mismo sitio donde un grupo de pobladores se manifestaba y una bala perdida dio en una joven de 21 años de edad, quien falleció posteriormente. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán informó que la mujer fue herida durante la movilización pacífica y que no recibió atención médica adecuada en el Hospital General de Pátzcuaro. Ante estos hechos, la Asamblea General de la Comunidad determinó tomar de manera indefinida la carretera Morelia-Zacapu y suspender actividades escolares. El cierre afectó la movilidad en la zona, incluyendo el paso de camiones de carga provenientes de Zamora. Horas más tarde, autoridades estatales informaron que la vialidad fue liberada tras llegar a un acuerdo con los comuneros.
Al día siguiente, el 18 de noviembre, el temor se apoderó de Zitácuaro. Vía redes sociales comenzaron a circular mensajes sobre la presunta muerte de William Edwin Rivera Padilla, conocido como el Barbas, identificado por autoridades como jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona oriente del estado. Desde temprano, cadenas de WhatsApp afirmaban que el Barbas había sido abatido en un enfrentamiento. La versión corrió con tanta rapidez entre comerciantes, transportistas y escuelas que para la tarde gran parte de la ciudad había bajado sus cortinas, suspendido actividades y dejado las calles prácticamente vacías. Ante la inquietud, el ayuntamiento de Zitácuaro emitió un comunicado en el que afirmó que no existían reportes de bloqueos ni disturbios y pidió a la población verificar la información únicamente en fuentes confiables. De hecho, este 19 de noviembre, la Fiscalía del Estado confirmó que todo se trató de un rumor y que no había información que confirme la muerte de El Barbas. Sin embargo, pese a ser un rumor, para dar mayor tranquilidad a la población, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que reforzó la vigilancia en la zona en coordinación con autoridades de los 3 niveles de gobierno y publicó imágenes de patrullajes en calles y accesos al municipio. Mientras tanto, ese mismo día, en Jiquilpan, el ejército aseguró 6 artefactos explosivos improvisados. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, los artefactos fueron localizados después de trabajos de inteligencia en esa región. Informó también que las tropas realizaron patrullajes y reconocimientos en Lázaro Cárdenas, Arteaga, Parácuaro, Apatzingán, Sinicuila y Buenavista. Sin embargo, ante la gran cantidad de acontecimientos ocurridos en Michoacán y la capacidad de respuesta de las autoridades, a la conferencia matutina de este 19 de noviembre llegó la pregunta: ¿existirá un plan similar para Sinaloa? Porque todo apunta a que tras el asesinato de Carlos Manzo, las autoridades han logrado coordinarse para enfrentar la violencia, pero en cambio, Sinaloa suma más de un año siendo escenario de un enfrentamiento entre los chapitos contra los mayos. Sí, es distinto el fenómeno de Michoacán al de Sinaloa, y otro día lo podemos platicar con más detalle, incluso con el propio Gabinete de Seguridad. En Michoacán hay mucho más grupos delictivos, es un fenómeno distinto, pero eso no quiere decir que no apoyemos a Sinaloa, y estamos presentes en Sinaloa y vamos a seguir presentes en Sinaloa y apoyando a las y los sinaloenses. Al justificar lo ocurrido en Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum ha revelado que en Michoacán operan más grupos delictivos. Explicó que la situación en Michoacán responde a un fenómeno distinto marcado por la presencia de diversos grupos criminales. Esto aclaró, sin que esto implique abandonar a Sinaloa. En la ciudad de Uruapan, donde hace unos momentos se registró una agresión a balazos contra una persona del sexo masculino, la cual se encontraba a bordo de una camioneta. Uruapan en específico no se ha salvado tampoco de la violencia en las últimas horas. Este 17 de noviembre fue reportado el asesinato de un conductor en la colonia Emiliano Zapata. Los agresores, según se informó, viajaban a bordo de una motocicleta. Casi a la par, el cantante Alex Fernández anunció la suspensión de su concierto programado precisamente para Uruapan. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el hijo de Alejandro Fernández y el nieto de Vicente Fernández informó que la presentación en el Salón Los Telares será reprogramada hasta nuevo aviso, y explicó que la decisión responde al clima de tensión que atraviesa el municipio y al ambiente de violencia que afecta a Michoacán. ¿Puede haber un choque o algo con esto? No va a haber nada. Y además hay que hacer un llamado a que no haya ni provocaciones y que todo sea pacífico. Las revelaciones de nuevos datos sobre el homicidio de Carlos Manzo ocurrió también a unas horas de que se realice la segunda manifestación de la Generación Z en la Ciudad de México. Apenas unas horas después de terminada la manifestación del pasado 15 de noviembre, un grupo de organizadores anunció otra para este 20 de noviembre. Sin embargo, en esta ocasión, la convocatoria no ha sido bien recibida por todos los que sí participaron en la primera edición, debido a la premura y cercanía de las fechas. Sin embargo, lo cierto es que, sean muchos o pocos los que asistan, esta coincidirá con el tradicional desfile militar del 20 de noviembre, y debido a la confrontación que hubo durante la marcha pasada entre un grupo de manifestantes y la policía capitalina, para esta ocasión la Secretaría de la Defensa Nacional decidió modificar el recorrido del desfile para evitar que los soldados coincidan con los manifestantes. Al respecto, la presidenta descartó que el desfile cívico-militar vaya a terminar en enfrentamientos entre los manifestantes y el ejército. Viene muchísima gente al 20 de noviembre, muchísima gente. Los desfiles son a veces cientos de miles de personas quienes los observan. Entonces, pues hay que respetar el desfile. Entonces, no creemos que haya nada.
Ha sido también en el debate postmarcha que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, reveló que uno de los organizadores de la marcha realizada el 15 de noviembre es Edson Andrade, a quien señaló de tener vínculos con el PAN en la Ciudad de México. La acusación la basó en un contrato por servicios de estrategia digital y manejo de redes, y con pagos mensuales que suman poco más de 2 millones de pesos a lo largo de un año. La presidenta de Morena presentó el documento firmado por el tesorero panista Óscar Agüero, y en la conferencia matutina del día siguiente, la presidenta de México reaccionó a esas revelaciones. Pues muy interesante, ¿no? Muy interesante la publicación de ayer de Luisa María. Mucha información para que se analice por todas y por todos. Sobre los señalamientos, Edson Andrade subió un video en redes sociales acusando acoso por parte de Morena y de la presidenta de México y anunciando que se había visto obligado a abandonar el país por miedo a ser víctima de agresiones. La persecución de la presidenta Claudia Sheinbaum en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país. Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta. Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen. Buscan criminalizarme por trabajar, exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales. Derivado también de la marcha del pasado 15 de noviembre, 18 personas detenidas por presuntamente haber cometido actos violentos fueron presentadas ante un juez. En una larga audiencia realizada entre el 18 y el 19 de noviembre, 3 de ellas fueron vinculadas a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa. De acuerdo con las acusaciones del Ministerio Público, estas 3 personas pusieron en riesgo la vida de 2 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y por su parte el juez determinó que existen elementos suficientes para llevarlas a proceso. Sin embargo, en contraparte, ante las acusaciones de abuso policíaco contra los manifestantes, por el cual hay investigaciones abiertas contra 18 policías capitalinos, la mañana de este 19 de noviembre fueron citados los principales responsables en Palacio Nacional. Allí fueron vistos el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, y la fiscal capitalina Berta Alcalde Luján. Su llegada ocurrió alrededor de las 9:40 de la mañana, apenas un día después de que la propia presidenta de México instruyó a la policía capitalina a revisar si algún elemento incurrió en abusos durante la manifestación del 15 de noviembre. En ese llamado afirmó que si un policía cometió un abuso debía ser sancionado, aunque la indagatoria debía realizarse sin perder de vista la violencia ejercida por los manifestantes encapuchados. Secretario. La violencia desatada el 15 de noviembre afuera de Palacio Nacional llegó también a oídos y vista de Donald Trump. Esta misma semana el presidente estadounidense ha informado estar al tanto de lo que ocurre en México. Sin embargo, ha sido este 18 de noviembre cuando dijo que su gobierno conoce las rutas y los domicilios de los narcotraficantes en el país. Afirmó que existen registros precisos sobre las operaciones de los cárteles que conocen cada ruta y cada dirección vinculada al tráfico de drogas en México, y planteó que esa situación representa una amenaza para la población estadounidense. Durante una conferencia en la Casa Blanca, fue cuestionado sobre la posibilidad de lanzar ataques contra los cárteles dentro del territorio mexicano. La respuesta: aseguró que estará dispuesto a hacerlo si lo considera necesario. Incluso dijo que, de tomar esa decisión, presentaría argumento directamente ante el Congreso y que, en su opinión, tanto legisladores demócratas como republicanos respaldarían la medida. Sobre el choque entre manifestantes y policías, dijo que México enfrenta un problema grave ante el cual su administración está dispuesto a actuar sin reservas, siempre y cuando determine que los cárteles representan un riesgo directo para su país. We know every route. We know every route. We know the addresses of every drug lord. We know their address. We know their front door. We know everything about every one of them. En respuesta y por segunda ocasión en lo que va de esta semana, la presidenta de México respondió que su gobierno no aceptará tropas de Estados Unidos en territorio nacional y recordó que esta posición ya fue comunicada a la Casa Blanca. Podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero. Y hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención. Ya lo dije la última vez que Estados Unidos vino a México, con una intervención se llevó la mitad del territorio.
Es así como ocurrió la conferencia de este 19 de noviembre, donde fueron revelados más detalles sobre el asesinato de Carlos Manzo. Aunque el secretario Omar García Harfuch identificó como asesino intelectual al nuevo detenido, identificado como Jorge Armando, alias el licenciado, lo cierto es que las funciones descritas coinciden más como un coordinador del homicidio, es decir, como otro asesino material que se encargó de coordinar a los demás sicarios. Este punto fue expuesto por la prensa en la misma conferencia. ¿No estamos ante un operador más que ante el asesino intelectual? Gracias. Para secretario o el fiscal de Michoacán, ¿esta persona, Armando N., licenciado, es autor intelectual o el operador de esta célula que finalmente llevó a cabo la ejecución del alcalde? En otros casos se ha visto, hay gente que opera a estas células, pero finalmente hay autores intelectuales. Esta parte hacia arriba, ¿quién habría ordenado y cuáles habrían sido los motivos por los cuales asesinar a Carlos Manzo? Sí, primero comentar que estos dos homicidios de Ramiro y Fernando, que se suscitaron el día 10, se cotejó la información dentro de las líneas de investigación que teníamos. Ellos efectivamente colaboraron el día de los hechos, uno acompañando a Víctor Manuel en la plaza, en el lugar y en las circunstancias que ya se han mencionado, y Ramiro es quien los contrata, digámoslo así, a ellos dos. Ramiro es parte de este grupo que se integró en un grupo digital, en el celular que se logró recuperar el día 11 de noviembre, y ahí hace referencia a quien daba las órdenes, a quien bajaba las indicaciones con el apodo de Lick, que es el actor o uno de los actores intelectuales de este hecho por las propias revisiones y peritajes de la extracción de datos de este celular, y a partir de ahí es que se hace el seguimiento y se logra con la detención de Jorge Armando en el transcurso de la tarde del día de ayer. Otras dos preguntas clave también fueron expuestas en la conferencia. ¿Cuál fue el móvil? Es decir, ¿por qué lo mataron y dónde quedaron los tintes políticos? Y dos, ¿qué opina Grecia Quirós, la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo? Sobre el móvil, las investigaciones todavía continúan y han sido prometidos nuevos detenidos. Sin embargo, ha sido un dato que las autoridades han querido reservarse. Y sobre la reacción de Grecia Quirós, al momento en que hago este video, la presidenta municipal no se ha pronunciado sobre la conferencia, en el entendido que dejaría correr 2 semanas para que el Plan Michoacán rinda frutos y será hasta entonces que emitirá su postura. Sin embargo, ha sido el fiscal estatal quien dijo qué acciones han tenido con la alcaldesa ante estas nuevas revelaciones. Y también decirles que esa institución ha estado informándole puntualmente a la presidenta Grecia Quirós de los avances, de los hechos que se tienen en cada una de las etapas procesales, y compartiendo con ella el esclarecimiento que ha sido una exigencia por parte de ella como pareja, como presidenta municipal, y también de su equipo. De esta manera finalizamos sesión de preguntas y respuestas y así finalizamos conferencia de prensa. Agradecemos su gentil asistencia. Muchas gracias. Buenas tardes.